Secreto en la pared. Balbán y Ayael, dos hermanos crecidos en el seno de una familia católica, con una educación sobresaliente y personalidad agradable. Desde pequeños habían sido siempre los mejores amigos, compartían casi todo y se mostraban amables siempre con las personas. Eran una familia ejemplar, con una vida normal y una vida feliz. Aparentemente. Los documentalistas. 1994. Ambos hermanitos jugaban a las escondidas. Ayael sería quien se escondiera, Balbán quien contara hasta 10. Mientras uno contaba, el otro corrió a esconderse. Bajó las escaleras y abrió una pequeña puerta para entrar al sótano de aquella casa. Era el escondite preferido de Ayael. El conteo había terminado y Balbán comenzó la búsqueda. Bajo las camas, en el ático, tras las cortinas, el baño, la sala, cocina, patios, cuartos. Buscó por todos lados, pero no lo pudo encontrar. 2 horas más tarde, los padres entraron deprisa y con desesperación al sótano en busca de Ayael, al cual encontraron casi de manera inmediata, solo que en extrañas circunstancias. Descalzo, desfajado, callado, con lágrimas en los ojos, en un rincón, con la mirada perdida, volteando hacia la pared. Desde aquel entonces jamás volvieron a jugar a las escondidas. Ayael no volvió a ser el mismo, y al principio era un niño muy callado y solitario, reservado y sin amigos. Un niño extraño. Sin embargo, con el pasar de los años fue recuperando un poco de aquel niño, pero no del todo. La gente podía ver en su mirada una profunda tristeza, un corazón sin alma o un sufrimiento interno. Pasaron los años y fue una tarde como la de hoy, cuando Balbán, el hermano menor, estaba recogiendo la ropa tendida que había dejado su madre en el patio delantero de aquella hermosa casa en la que los hermanos habían crecido. Cuando Balbán terminó su tarea, se apresuró a la entrada, pues la época de lluvias acababa de iniciar y parecía que una tormenta se avecinaba. Pero cuando Balbán quiso entrar a la casa, se encontró con la puerta asegurada. Alguien la había cerrado por dentro. Luego él pensó que seguramente era una broma de Ayael. De inmediato rodeó la casa y entró por la puerta de atrás. Entró rápidamente y dejó la ropa en una cesta que estaba junto al cuarto de lavado. Pero, nuevamente, algo extraño estaba sucediendo. Todas las luces de la casa estaban apagadas y nada ni nadie se encontraba en la planta baja. Mamá, Ayael. Comenzó a buscarlos, pero nadie contestó. Aquella ausencia humana y aquel sufrimiento de soledad de pronto comenzaron a ser escalofriantes. El ambiente vaya que era frío, y el sonido del viento que anunciaba la tormenta lo hacía aún más tenebroso. Las ventanas temblaban queriéndose abrir para dejar pasar las hojas pegadas a los vidrios de estas. La poca luz del sol que quedaba desapareció en segundos, y ahora todo tenía un terrorífico tono azul oscuro. La noche había caído en cuestión de segundos. Balbán nunca había experimentado aquella sensación de vacío y vulnerabilidad. Subió las escaleras buscando a su hermano Ayael, entró en la habitación e inmediatamente presionó el switch que encendía la luz, pero el cuarto jamás se iluminó. Lo hizo una y otra vez, varias veces hasta que se dio cuenta de que no había electricidad en la casa. Algo no andaba bien. Al principio Balbán sospechaba de una broma, pero esto ya era demasiado. Ayael no sería capaz de jugarle una broma así. Balbán pensó entonces que si la tormenta había sido la causa de la ausencia de la electricidad, quizás solo era cuestión de minutos para que ésta regresara.
Balbán siguió buscando a Yael por toda la casa. La habitación de sus padres, el cuarto vacío, el closet, el baño. Buscó por todos lados, pero no los encontró. Aunque solo quedaba un lugar en donde buscar: el sótano. Balbán temía lo peor. Comenzaba a recordar aquel día en que su hermano había entrado al sótano a esconderse, pero aún así debía asegurarse de que no estuvieran ahí ni su hermano ni su madre. Así que entró al sótano con la linterna del celular, bajando cuidadosamente las escaleras, una a una, tratando de no tropezar ni caer. Entre cajas y sábanas blancas, Balbán se abría paso alumbrando por secciones aquel oscuro sótano. El silencio era inmenso. La mente de Balbán, cada vez más sugestionada, comenzaba a traicionarlo, hasta que, por fin, pudo escuchar algo. Un sonido extraño que venía del fondo del sótano. Inmediatamente Balbán se abrió paso entre las cosas hasta llegar casi al fondo del lugar, en donde tropezó con algún pequeño objeto que lo hizo perder el equilibrio, cayendo al suelo, soltando el celular, temiendo ser encontrado en su descuido por quién sabe qué. Ya estando en el suelo, Balbán notó una especie de sustancia líquida en el suelo, un olor ferroso que continuaba hasta el único rincón aún inexplorado de aquel sótano, aquel rincón que desde que bajó las escaleras había temido mirar, la misma esquina en donde a Yael había sido encontrado de niño mirando la pared. Balbán tomó su celular aún funcionando y dirigió la luz hacia aquel rincón, temiendo encontrar a su hermano de nuevo y en las mismas fatales circunstancias de aquel entonces. Pero ¿cuál fue su sorpresa al encontrarse de frente con el rostro ensangrentado de su hermano moribundo y casi sin vida, tratando de decir las últimas palabras? 4 semanas después, la policía llegó al lugar por un reporte de los vecinos que decían que había un olor desagradable saliendo de aquella casa y que hacía varios días que no veían a nadie salir o entrar. La policía entró al lugar, registraron todo y finalmente, cuando accedieron al sótano, encontraron los cuerpos de 4 personas muertas: los 2 hermanos y ambos padres, todos en el mismo rincón del sótano, boca abajo, con los ojos abiertos, como si antes de morir hubiesen estado mirando la pared. Días después, los resultados de la autopsia arrojaron resultados escalofriantes. Los cuerpos presentaban signos de deshidratación, inanición y asfixia. Además, todos habían muerto con los ojos abiertos, con la particularidad de que antes de morir, estos ya se habían secado. Nadie procuró los cuerpos, por lo que estos fueron arrojados a la fosa común. Cuando los investigadores revisaron la casa, no pudieron encontrar nada sospechoso, sino hasta que entraron al sótano y notaron que el sótano era ligeramente más pequeño que lo que la arquitectura de la casa suponía. La pared del fondo parecía demasiado gruesa o metida hacia adentro de la casa. Los hombres comenzaron a golpear la pared y llegaron a la conclusión de que estaba hueca. Inmediatamente comenzaron a derrumbar cuidadosamente el muro por uno de los lados. Lo que encontraron ahí fue algo que perduraría para siempre en las mentes de los que presenciaron aquel suceso. Se trataba de una habitación de 5x2, en donde había una mesa y sobre ella un costal lleno de monedas antiguas, velas ya consumidas, un montón de telarañas por todos lados, una lámpara de petróleo usada, el esqueleto de un gato, 5 escobas viejas y pesadas, vasijas que contenían diferentes tipos de tierra, un libro negro, 5 sombreros, un costal de sal y, justo en el fondo de aquel pequeño cuarto, había 5 ataúdes de madera. 4 de ellos estaban abiertos y solo uno estaba cerrado. Cuando los hombres se dispusieron a destapar el 5.º ataúd para ver su contenido, se llevaron una sorpresa.
El cadáver momificado de una anciana yacía sobre aquel ataúd. Llevaba un gran vestido negro con encajes y un velo sobre la cara, anillos de oro, zapatos negros y aretes con piedras de topacio. Finalmente, los hombres notaron que por dentro del ataúd, en la parte de arriba, había algo escrito con raspaduras sobre la madera. Nerir ins asbats involor mech yerits. Traducción: perdóname, Dios, por todos mis pecados. La inscripción estaba rasgada en armenio. Esto fue Secreto en la Pared. Los documentalistas.